Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 4, aleluya, versículos del 1 al 13. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y yo espero que usted esta noche sea esa buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Verso 9: entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En este pasaje de Marcos 4 del 1 al 13, esta noche voy a resaltar los versículos del 10 al 13. Se los voy a volver a leer. Marcos 4, 10 al 13. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban. ¿Y para qué más? Para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ya esto se los dijo a los que estaban cerca de él con los 12: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Mi mensaje en esta noche se titula: el misterio del reino de Dios. Diga conmigo, diga: el misterio. Dígalo fuerte, diga: el misterio del reino de Dios. Hay 4 lecciones para aprender en este pasaje extraordinario de Marcos 4, versículos del 10 al 13, los últimos versículos que leímos. Y en primer lugar, la primera lección es entender que este misterio es un regalo de la gracia de Dios. Diga conmigo, diga: un regalo. Versículo 10: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Diga conmigo, diga: les es dado. Nadie obtiene entendimiento espiritual porque sea inteligente. Nadie obtiene entendimiento espiritual porque sea una pepa en la cabeza o porque tenga un coeficiente intelectual muy alto. El entendimiento espiritual es un regalo de la gracia y misericordia de Dios para un grupo de personas especiales en la tierra delante de Dios. Saber o entender este misterio. Y todavía no hemos dicho que en qué consiste el misterio del reino. Pero saber o entender este misterio, sea lo que sea el misterio, es un regalo de la gracia divina. Que Dios conceda entendimiento espiritual como regalo es una constante que nuestro Señor Jesucristo enseñó en varios pasajes. No solamente en Marcos 4, 10 y 11, Jesús dijo que era un regalo el entender las cosas de Dios, sino en otros pasajes y con relación a otras verdades.
Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Por favor. Versículos 25 y 26. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué Jesús alababa al Padre? Porque escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los entendimientos o el entendimiento espiritual. Y veamos de quién las escondió. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. O sea que nadie en la eternidad se va a parar delante del trono de Dios y va a sacar pecho o va a inflar barriga diciendo que él o ella están ahí en el cielo nuevo y en la tierra nueva porque fueron muy sabios o porque fueron muy inteligentes en la tierra y Satanás no los engañó. Si Satanás no te ha engañado, si Satanás no me ha engañado, no es porque seamos especiales en nosotros mismos o porque seamos muy sabios y muy inteligentes, sino porque Dios nos ha considerado como niños. Aleluya. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Diga conmigo, diga revelación. Nunca el entendimiento espiritual es consecuencia de nuestra capacidad intelectual, ni tampoco de nuestra piedad. Escucha lo que le voy a decir. Usted puede ayunar, orar y arrastrarse, y eso no determina que Dios le dé entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es un don de su gracia. Él se lo da y se lo imparte a quien Él quiera. Lo escondió de los sabios y entendidos. Jesús reconoce que a través de la historia hubo personas sabias y entendidas, pero que el Padre no les reveló lo que les reveló a los niños. Eso determina que Dios es completamente soberano en distribuir sus dones. Mis amados, ¿están aquí conmigo? Decíamos que nunca el entendimiento espiritual es consecuencia de nuestra capacidad intelectual, ni tampoco de nuestra piedad. Diga conmigo, diga, no es consecuencia de mi mente, ni de mi piedad. Diga, sino de la gracia de Dios. Entonces, si no es obtenido por mi capacidad intelectual y tampoco es obtenido por mi piedad, mi servicio a Dios, sino que es un don de la gracia de Dios, el entendimiento espiritual que yo tengo, la luz espiritual que yo tengo, no debe ser un motivo de orgullo, sino de humillación. Si podemos entender algo de las Escrituras y lo podemos comunicar a otras personas, eso no nos hace más importante que los demás, nos debería hacer más humildes que los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que Dios nos miró como niños, porque no le reveló estas cosas a los sabios y entendidos, sino a los niños. El que más luz tiene de la palabra de Dios delante de Dios no es un sabio, delante de Dios no es un entendido, sino que delante de Dios es un niño. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? ¿Sabe lo que significa la palabra revelar? Revelar significa descubrir o hacer saber cosas que son secretas o que son ignoradas, especialmente en el campo espiritual. La revelación es el acto por el cual Dios comunica a los hombres cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Y esa primera lección del misterio del reino nos tiene que volver a todos nosotros completamente humildes delante de la presencia del Señor. Diga conmigo, diga humildes. Hermano, por eso fue que Pablo le dijo a los corintios: ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Y si lo recibieron, ¿por qué se enorgullecen como si no lo hubieran hecho? Por eso es dado, es un regalo divino. También lo vemos
con respecto a la revelación de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces ya Jesús dejó de preguntarles a ellos por el concepto de las multitudes y dirigió la pregunta hacia ellos. Él les dijo: ¿y vosotros? A esa altura ya habían transcurrido aproximadamente 2 años de discipulado. Y vosotros a esa altura ya lo habían visto sanar, lo habían visto echar fuera demonios, lo habían visto resucitar muertos, había hecho milagros delante de ellos, y aún así ellos no sabían quién era. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era muy inteligente. No, Señor. Pedro era muy piadoso, y por eso se dio cuenta que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, Señor. La respuesta de Jesús es contundente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque esto que acabas de decir de mí, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre. El entendimiento espiritual no viene por estudiar. Wow. Y yo no estoy diciendo que no estudiemos. Yo estudio, yo leo, yo escudriño. Pero si ese Señor del cielo no me concede el entender lo que leo, lo que escudriño, me quedo un ignorante. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe cuál ha sido uno de los grandes errores? ¿Sabe cuál ha sido uno de los grandes errores de nosotros? Nosotros los cristianos evangélicos vivimos en 2 corrientes, que las 2 son igualmente malas. No podemos mantenernos en la mitad. Y ya le voy a decir cuál es la mitad. La primera corriente es aquella que dice que estudiar teología es una pérdida de tiempo, porque Dios todo se lo va a revelar a usted sobrenaturalmente. Eso es mentiras. Porque la Biblia dice que Jesús era un hombre que se acostumbraba a ir a la sinagoga y que acostumbraba a leer las escrituras. Dice como era su costumbre. Entonces tenemos la gente que dice que la Biblia no se toca, que el conocimiento es malo y que es hasta pecado. Pero nos vamos para el otro extremo, que es igualmente malo, y es de aquellos que creen que ellos lo pueden obtener todo de parte de Dios por su conocimiento y por su intelecto. Por eso usted se encuentra con teólogos carnales que niegan el nacimiento virginal de Cristo, que niegan los milagros de la Biblia, y son teólogos de seminarios evangélicos mundiales reconocidos, y son gente famosa que no cree en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su evangelio es netamente mental. Entonces, ¿dónde está la mitad, Pastor Gabriel? La mitad es esta: estudie y escudriñe las escrituras, pero humíllese delante de Dios para que por medio de la iluminación del Espíritu Santo Él le conceda entender lo que usted está estudiando y escudriñando. ¿Sabe dónde vivo yo? O procuro vivir yo. Ahí. Yo tengo un grupo de hermanos que son mis amigos, y nos gusta tertuliar sobre temas bíblicos. Y uno de los temas sobre el cual más tertuliamos es la salvación. Y ayer yo les dije a ellos: yo me considero una persona calvinista, de corte calvinista, pero yo tengo que reconocer que el calvinismo no abarca todo el espectro de la salvación. Yo tengo que reconocer que Juan Calvino, un gran hombre de Dios y un gran teólogo, él no abarcó la totalidad de la revelación. Y el que piense que por ser calvinista usted tiene una buena doctrina, usted está equivocado. La buena doctrina no surge de los sistemas teológicos que nosotros reconocemos. La buena doctrina surge de la misericordia de Dios.
Diga conmigo, diga, el entendimiento espiritual. Diga, el entendimiento espiritual es un regalo. Así que jamás podemos pretender enorgullecernos por conocer o entender los misterios del reino. ¿Por qué? Porque son dádivas de gracia. Mateo 13, versículo 16 al 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, le dice Jesús a los apóstoles, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y desearon oír lo que oís y no lo oyeron. Diga conmigo, diga, soy privilegiado. Dígalo fuerte, diga, soy privilegiado. Si Dios me concede entender esta noche el misterio del reino. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Coloqué aquí en mis notas para finalizar el primer punto. Si Dios te concede entendimiento espiritual, no seas presuntuoso, sino agradecido por ser un hombre o una mujer bienaventurado. Ahora, segunda lección de la noche. En segundo lugar, tenemos que entender que entender el misterio, valga la redundancia, del reino no es para todos. Lo primero que le dije es que entender el misterio es un regalo que Dios le lo da. No porque usted sea inteligente o porque usted sea piadoso, sino porque Él quiere. Pero ahora le voy a mostrar otro aspecto de esta realidad. El entendimiento del misterio del reino no es para todo el mundo. Volvamos a Marcos capítulo 4, versículos 10 y 11. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Aunque es una obra de gracia divina, no es para todos los hombres. Pastor, usted me está diciendo a mí que Dios no le da entendimiento a todos. Eso precisamente le estoy diciendo. Y no le estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Frente al misterio del reino de Dios, solo hay dos tipos de personas: a quienes se les da entendimiento sobre este misterio y a quienes no se les da. Ahora, no victimice a las personas que Dios no les da entendimiento. Porque Dios no les da entendimiento, ¿sabe por qué? Porque ellos tampoco quieren recibir el entendimiento. Hay gente que de Dios solo quiere una dádiva. Hay gente que de Dios solo quiere un milagro. Hay gente que realmente nunca ha estado interesada o interesado en conocer a Dios y tener una relación permanente con Él. Están interesados en que Dios les supla si tienen un problema económico, o que Dios los sane si están enfermos físicamente, o que Dios les arregle el matrimonio, o que Dios les arregle los hijos. Pero tan pronto estas personas obtienen lo que ellos quieren de Dios, le dan la espalda y se alejan. Por eso el entendimiento espiritual no es para todo el mundo. Esto claramente determina que Dios es soberano con lo que le pertenece. Pastor, ¿y por qué Dios no le da entendimiento a todo el mundo? Porque el entendimiento es de Él. La ciencia es de Él, la sabiduría es de Él y el entendimiento espiritual es de Él. El entendimiento de este misterio del reino es algo muy valioso para Dios. Diga conmigo, diga, muy valioso. En Mateo 7:6, nuestro Señor dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Sabe cómo Dios ve el entendimiento espiritual? Lo ve como algo santo y lo ve como algo valioso. Lo compara con una perla. Lo que algunos desprecian, Dios lo aprecia. Y mis hijos, nosotros tenemos que cambiar la tabla de valores en nuestro corazón. Yo meditaba haciendo este mensaje para ustedes en una cosa que nosotros hemos pecado. Dije nosotros, yo también me incluyo. Y es que nosotros queremos que el culto gire en torno a la gente y no en torno a Dios.
Entonces nosotros queremos cultos espectaculares para llenar el corazón de la gente y que no se nos queden las sillas vacías. Entonces nosotros estamos pretendiendo que la alabanza le guste a la gente, que la predicación le guste a la gente, que la oración le guste a la gente. Venga, y entonces ¿quién es el centro? ¿Dios o la gente? Nosotros no podemos hacer una iglesia para la gente y echar fuera a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros y la gente vamos a terminar en el mismo infierno. Yo amo la gente, míreme, yo amo la gente. Yo quisiera que ninguna de estas sillas estuviera vacía. Yo quisiera que hoy hubieran aquí 300, 500, 600 personas. Pero yo también entiendo que alguien que no ame a Dios no va a amar a Maranata. ¿Por qué? Porque yo quiero a Dios en este lugar. ¿Cuántos quieren a Dios en este lugar? No deis lo santo a los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos. Hermanos, les digo algo. ¿Sí o no? No a todo el mundo hay que aconsejar. Usted ora por la gente. Usted tiene un buen corazón con la gente. Usted los quiere guiar por el mejor camino. Pero ¿sabe qué dice Jesús? No den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después de pisotear se vuelvan y os despedacen. Le digo algo de Dios. Dios su entendimiento no se lo da ni a un perro ni a un cerdo. La gente que no aprecia las cosas de Dios delante de Dios, para Él son perros y cerdos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20, hablando de los falsos maestros. Miren lo que Pedro dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, porque es que usted escapa de las contaminaciones por el entendimiento. O sea que si Dios a usted no le da entendimiento, usted no se puede escapar de las contaminaciones del mundo. Por eso hay gente asistiendo a la iglesia y todavía se comportan como perros y cerdos. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y entonces Pedro explica qué les pasó. Verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a ¿qué? ¿Por qué Dios no le da lo santo a los perros? Porque a los perros les gusta el vómito. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Vas a cambiar una palabra de estas por el clásico? ¿Y qué si gana Nacional? ¿O qué si gana Medellín? Eso que a ti. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada. ¿A dónde? Dígale duro. ¿A qué? ¿A dónde? A revolcarse en el cielo. Uy, esa voz del locutor. A revolcarse en el cielo. Entonces, cuando Dios ve su entendimiento, que para Él es santo y que para Él es una perla, Dios dice: esto no es ni para perros, que les encanta el vómito, ni para cerdos, que les encanta el fango. Esto es para niños. Wow. Esto es para niños. Esto no es para eruditos, esto no es para magíster, esto es para gente sencilla como usted y como yo. Gente a la que el frío no los detiene, Maranata. ¡Aleluya! Así que entender este misterio es entender un principio santo, entender un principio del reino que es muy valioso delante de Dios, porque lo compara a una perla. Y no es ni para perros ni para cerdos.
Los perros aman el vómito, los cerdos aman el cieno o el fango. Pero este entendimiento es para los hambrientos. Ahora, el Mateo 11 dijo: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Esos niños no son niños en edad cronológica. Esos niños son personas nacidas de nuevo que tienen un hambre. Mi abuelita me enseñó que la mejor comida es: está lloviendo, qué pereza ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que está haciendo mucho frío, qué pereza ir a la iglesia. ¿Por qué? Dígalo usted, Marta, para que esta gente entienda que yo soy muy duro. Porque no hay hambre. Eso es todo. Porque yo he visto gente en Yarumal que lloviendo y que con frío se van para el parque y bailan y les cae la lluvia y al otro día amanecen sin COVID. Diga conmigo, diga: los niños a los que se les revela el misterio son hambrientos, no achapaos. No, son gente con deseo. Yo creo que la persona que más me conoce aquí es mi esposa. Y desde que ella me conoce hasta el día de hoy, a mí nunca se me ha quitado el hambre. Yo nunca he dicho en mi corazón o en mi mente: yo ya llegué a un punto en que yo ya conozco toda la Biblia. No necesito conocer ni necesito estudiar más. No. Hoy en la tarde, mientras que oraba por este culto, estaba hojeándome un librazo que me voy a devorar ahorita. Ahora me devoró el primer capítulo, la predicación. Porque todavía yo no sé predicar, pero estoy aprendiendo. Pero este entendimiento es para los niños que tienen hambre y sed por conocer las cosas de Dios. Por eso dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y ya lo dije el martes: para que esta gente pudiera preguntarle a Jesús, tuvieron que esperar pacientemente que las multitudes despejaran. Dice: cuando estuvo solo. O sea que la gente hambrienta por las cosas de Dios invierte su tiempo en las cosas de Dios. Y les digo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, el entendimiento de las verdades del reino, que es algo santo y valioso como una perla para Dios. Es para los hambrientos y sedientos por entender cómo opera este reino maravilloso. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hermano, el misterio del reino de Dios, que será mi último punto, es un principio fundamental para usted llegar al cielo. Y para que a usted y a mí nos vaya bien como cristianos en la tierra. Y Jesús dice en Juan 6:27: trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Mire que Él nos dice que trabajemos por eso, pero el trabajo no lo obtiene, Él se lo da. El entendimiento espiritual no se obtiene, te lo regalan. Pero te lo regalan porque tú tienes la actitud correcta. ¿Cuál? Tener hambre y sed por conocer las cosas de Dios. Hace muchos años, una querida hermana me hizo una pregunta. Me dijo: Gabriel, cuando eso no era ni discípulo ni pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le dije: claro, hermana. ¿Usted por qué sabe tanto de la Biblia? Y yo le dije: ¿usted qué va a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a llegar a la casa, voy a comer, voy a ver una película y me voy a dormir. Yo voy a ir a leer la Biblia. Diga conmigo, diga: los niños. Diga: los niños tienen hambre.
Y yo les voy a decir algo a todos ustedes. ¿Quieren que se los diga? Usted no puede perder su hambre por las cosas de Dios porque alguien en la iglesia le diga fanático. Porque los mayores enemigos de tu hambre espiritual se vuelven los creyentes que ya se envejecieron. Hay gente que no son maduros, sino que están viejos. Míreme. Se saben de memoria Juan 3:16 y esa es toda la Biblia que saben. Dios siempre honrará a quienes lo honran. ¿Sabe usted cómo honra a Dios? Deseando conocerle por la Escritura. Dios siempre se le manifestará a quienes lo buscan. En tercer lugar, el misterio del reino de Dios es la base fundamental de dos realidades. Y aquí viene la importancia de este misterio. Diga conmigo, diga, la importancia del misterio. ¿Por qué es tan importante que Dios nos conceda el entendimiento espiritual sobre el misterio del reino de Dios? Porque ese misterio es la base fundamental de dos realidades. Volvamos a Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Y aquí viene la primera realidad de la cual el misterio del reino es la base fundamental. Versículo 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. La primera realidad de la cual este misterio es base es la conversión. Si no entendemos cómo opera el reino de Dios, jamás naceremos de nuevo. Para que no se conviertan. O sea que una persona que no entiende el misterio del reino no se convierte y Dios no le perdona los pecados. Y una pregunta: ¿y si Dios no le perdona los pecados, cómo lo va a sanar? ¿Cómo lo va a prosperar? ¿Cómo lo va a liberar? ¿Cómo lo va a bendecir? Si una persona no entiende este misterio, no habrá conversión, ni perdón de pecados, ni sanidad, ni ninguna bendición de parte de Dios para ella. Y la segunda realidad de la cual este misterio es base fundamental es que si lo entiendes, si entiendes el misterio del reino, entenderás los demás misterios que se encuentran en las demás parábolas. Versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Y mire la segunda pregunta: ¿cómo pues entenderéis? O sea que el que no entiende la parábola del sembrador no entiende la parábola del trigo y la cizaña, no entiende la parábola de la perla de gran precio, y no entiende ninguna de las demás parábolas. Porque aunque la parábola del sembrador no es la primera que Jesús dijo, es la base fundamental de todas las demás. En la parábola del sembrador está el misterio del reino de Dios. Y ese misterio sirve, uno, para la conversión y salvación de las personas, y dos, para que puedan entender el resto de los principios que se hallan en las demás parábolas. Yo le hice una pregunta a un amigo mío. Le dije: ¿usted entiende el misterio del reino? Y me contestó con Juan 3:16. Ese no es el misterio del reino. Le dije: no, ese no es el misterio del reino. No, pero Gabriel, es que no me eches carreta vos a mí. Ese no es el misterio del reino. No sé si mi amigo me estará viendo. Si me está viendo, se debe estar carcajeando. Oiga, los tengo en expectativa. Alguien dijo: entonces, ¿cuál es el misterio? Pues espere, ya vamos para allá. El misterio del reino de Dios, entonces, es la base fundamental de la conversión
para recibir el perdón de pecados y las bendiciones que vienen con él. Y segundo, es la base fundamental del entendimiento de las demás parábolas, que contienen todos los demás principios y leyes operacionales del reino de Dios. Y ahora sí, en cuarto y último lugar, el misterio del reino de Dios se encuentra en la parábola del sembrador. Diga conmigo, diga, el misterio está en la parábola del sembrador. Y aquí termina la predicación. Alguien dijo, ni riesgos, no me voy a ir hasta que no me diga cuál es el bendito misterio. ¿Sabe que el misterio es muy fácil de conocer, pero muy difícil de practicar? Cuando yo le diga el misterio, usted va a decir, tanta cosa para eso. Es que el misterio es fácil de conocer. Usted sabía que los misterios de Jesús son fáciles de conocer porque son para niños. Pero a usted le tomará toda la vida volverse un practicante excelente en ese misterio. Bueno, ¿se los digo o no se los digo? ¿Quieren o no quieren el misterio? Volvamos a Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Le preguntaron sobre qué? O sea que el misterio está en la parábola. En el verso 10 dice, le preguntaron sobre la parábola. Versículo 11, y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Entonces usted coloca el versículo 10 aquí y coloca el versículo 11 aquí. Aquí le preguntaron sobre la parábola. Y aquí en el versículo 11 contestó, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea que la parábola del sembrador es el misterio del reino. Y en el versículo 13, pongamos el versículo 13 por aquí. En el versículo 13 les dijo, ¿no sabéis esta parábola? El martes les enseñé que una parábola es una analogía, que una parábola es algo que se coloca al lado de una verdad. La parábola es una historia terrenal para ilustrar una verdad celestial. Eso se lo enseñé el martes. O sea que en la parábola del sembrador está el misterio del reino. Y recuerde que el misterio del reino, número uno, es un regalo. Entender ese misterio es un regalo de Dios. Número dos, no es para todo el mundo, es para los niños hambrientos. No se les da a los perros ni a los cerdos. ¿Cuál fue el tercer punto? Y ese misterio es la base fundamental de la conversión para el perdón de los pecados y las bendiciones, y es la base fundamental para entender los demás misterios. La parábola del sembrador contiene el misterio del reino de Dios, y este misterio consiste en lo siguiente. No hay baterista. Puede haber una música como así, como de suspenso. No, eso es como de adoración. Les digo el misterio. ¿Sí o no? No, yo tengo ganas de darlos para el sábado. Allí terminamos, allá arrancamos el sábado. ¿Sabe quién son las más impacientes? Las mujeres. Diga pues. Yo hice una apuesta, yo ya dije que era el misterio, a ver si me la gané. Mírenme, este es el misterio. De acuerdo a cómo recibamos la palabra predicada de Dios y de acuerdo a cómo la obedezcamos, Dios nos bendecirá. Ese es el misterio del reino de Dios.
Míreme acá, míreme. No es de acuerdo a cómo tratamos el libro. Hay gente que tienen este libro en las casas, en la sala, en un atril. Le tienen atril. Y lo tienen abierto en el Salmo 91. Pero el misterio del reino de Dios no consiste en cómo usted trata este libro. No, es cómo usted recibe y obedece la palabra predicada de Dios. Mírame acá. Por eso usted ve que la gente que charla se distrae, se duerme o no viene con regularidad a los cultos y no escucha la palabra predicada de Dios, nunca tienen un avance. Y Dios no los bendice. Y siempre están en busca de un milagro y Dios se les esconde. ¿Viste? Yo dónde dejé mi celular? ¿Dónde? Ay, bueno, y yo me muevo tanto. Te hago una pregunta. ¿Cómo tú tratas la palabra predicada de Dios? Y yo fui sorprendido con este misterio cuando fui a escuchar al apóstol Santiago. Por eso hay 3 medidas de bendición: 30, 60 y 100 por 1. Eso no tiene nada que ver con diezmos y ofrendas. Eso tiene que ver con la forma como el oyente trata la palabra que se le predica de Dios y cómo la obedece. Por eso hay 3 tipos de cristianos: los niños o los hijitos, los jóvenes y los padres. 3 medidas de bendición: 30, 60 y 100 por 1. Y 3 tipos de creyentes. Que no le estoy sacando nada de contexto. Todo lo que Dios hará en nuestra vida dependerá de nuestra actitud a su palabra predicada en una iglesia local. Para Dios, no para mí. Para Dios, no para mí. Es un insulto que usted se duerma en el culto. Es un insulto que usted se distraiga en el culto. Es un insulto que usted juegue en el culto. Y es un insulto que usted no le preste atención a la palabra predicada de Él. Le voy a demostrar que la predicación es muy importante para Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Y a eso le podemos añadir: no me envió a bautizar, no me envió a aconsejar, no me envió a visitar. Y bautizamos, aconsejamos y visitamos. Pero ese no es nuestro llamado, o ese no es mi llamado. ¿Sino a qué? ¿Sino a qué? Dígalo duro, ¿sino a qué? Entonces la predicación es muy importante para Jesús. No con sabiduría de palabras para que no se hagan a la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz predicada es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En cómo usted recibe la palabra predicada. Todo el poder concentrado de la deidad está en la palabra predicada, porque la palabra predicada para nosotros es lo que fue cuando Dios llamó de las tinieblas la luz. Cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, equivale a cuando yo me paro aquí y le predico a usted la palabra. Porque ustedes ven un hombre con carne, sangre y huesos, pero en realidad en estos 40 o 45 minutos esta es la boca de Dios.
Por eso es que los maestros y los apóstoles y los predicadores no se pueden dar el lujo de predicar herejías, ni de predicar sus propias doctrinas, ni de predicar sus experiencias, sino predique la palabra de Dios. Poder de Dios. Verso 19. Pues está escrito: destruirá a los sabios, desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pues ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar. ¿Agradó a Dios qué? ¿Y cómo lo salva? A los creyentes. ¿Por qué? Ese es el método de Dios. No, hagámosle una obra de teatro a los jóvenes. No, señor. No, hagamos una actividad en la iglesia. No, señor. Hay que predicar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se predique su palabra. La forma como Dios salva a los individuos es por la locura de la predicación de su palabra. Aleluya. Por eso el misterio del reino es que todo lo que Dios hará en nuestra vida dependerá de nuestra actitud a la predicación de su palabra. Dios nos tratará como nosotros tratemos a su palabra predicada. Diga conmigo, diga: la palabra predicada. El apóstol Santiago nos lo dice de forma categórica. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en la iglesia? Tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Mire cómo usted tiene que prepararse para venir al culto. Usted tiene que desechar de su corazón toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿La palabra qué? En otra versión dice la palabra predicada. La palabra implantada es que cuando yo predico, la palabra se le implanta el corazón del oyente, la cual puede salvar vuestras almas. No es el libro, no es el libro el que salva a la gente. No, señor, es la palabra que se predica, la que tiene el poder para salvar a las almas. Por eso usted tiene que de su corazón sacar la inmundicia, sacar la abundancia de malicia y tener la actitud de venir a la iglesia con un espíritu de mansedumbre para que yo le implante la palabra. Porque la palabra que yo le implanto a usted por medio de la predicación es la que lo va a salvar, la que lo va a sanar, la que lo va a libertar y la que lo va a prosperar. Tenemos que limpiar el terreno de nuestros corazones para poder recibir la palabra implantada o sembrada o predicada, porque es esa palabra la que tiene el poder para salvar nuestras almas. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, en pedregales, en espinos y en buena tierra. Mis hijos, yo no puedo convertirlos a ustedes en buena tierra. No. Esa es su responsabilidad. Martes, jueves y sábado. Usted tiene 3 servicios en esta iglesia donde se le va a implantar una palabra que tiene el poder de Dios para salvarlo, para sanarlo, para liberarlo y para prosperarlo. Pero si usted viene a los cultos con un corazón lleno de malicia y con un corazón lleno de inmundicia, la palabra le va a rebotar. ¡Pum! 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 Pastor, límpiame el corazón. Por eso oramos media hora antes de los cultos. ¿Sabe por qué la oración de intercesión es tan importante? Porque se supone que en esa media hora, usted mientras que está ahí sentado orando con el líder que está orando con usted aquí, usted se está limpiando el terreno de su corazón
para que cuando llegue el momento de la predicación, usted esté apercibido, usted esté listo a recibir la palabra que lo va a salvar, lo va a sanar, lo va a liberar y lo va a prosperar. ¿Alguien entendió? Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. O sea que la primera parte se da aquí. Usted tiene que limpiar su corazón para recibir la palabra. Pero ahora Santiago en el verso 22 lo lleva a usted a la parte práctica. No tan solamente sean oidores, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Si usted limpia el terreno de su corazón para recibir el mensaje, pero luego cuando sale por la puerta se le olvida el mensaje, usted no lo retiene, usted no lo va a obedecer y no va a ser bienaventurado. Tenemos que darnos a la tarea de obedecer la palabra una vez haya sido implantada o sembrada en nuestros corazones por medio de la predicación, porque es en la obediencia a la misma que tendremos la cosecha. La cosecha del 30, del 60 y del 100 por uno no la produce usted. ¿Sabe cuál era una de mis frustraciones con la parábola del sembrador? Yo decía, pero ¿cómo yo produzco una cosecha de sanidad? Pero ¿cómo yo produzco una cosecha de liberación? Pero ¿cómo yo produzco una cosecha de prosperidad? ¿Cómo? Y el Señor me enseñó y me dijo, es que la cosecha no la produces tú, la produzco yo. Pero yo produzco la cosecha cuando tú me obedeces. Toda la parábola del sembrador gira en torno a nuestra actitud para recibir y para obedecer. Diga conmigo, diga, para recibir. Y diga, para obedecer. Pastor, ore por mí que me están haciendo hechicería. No, usted no está haciendo hechicería. Usted no está obedeciendo la palabra. Eso es todo. Es más fácil decir que la maldición de mi tatarabuelo me tiene pobre a decir que he sido un desobediente. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Diga conmigo, diga, persevera en ella. ¿Qué quiso decir Santiago con el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella? Sencillo. El que recibe la palabra y va y la practica es el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella. ¿Cómo yo persevero en la palabra? Sencillamente obedeciendo. Si yo le predico a usted un mensaje sobre oración, ¿usted por qué no ora? Si yo le predico a usted un mensaje sobre el perdonar, ¿usted por qué no perdona? Pastor, es que me está pasando algo y yo no sé qué hacer. Y entonces, ¿dónde se metió todos los mensajes? ¿Ustedes saben cuántos mensajes escuchan ustedes aquí en esta iglesia anualmente? 156. Usted recibe 156 mensajes en esta iglesia de todos los temas habidos y por haber. ¿Cómo me va a decir usted a mí que usted no sabe qué hacer en un momento dado? Entonces usted no recibió la palabra. Ay, yo no sé qué hacer con este muchacho, me va a sacar las caras. No dice la Biblia que hay que educarlo y que hay que corregirlo. No se ponga psicológico, corríjalo con amor, con respeto, pero corríjalo. La cosecha de la palabra sembrada en nuestro corazón es sencillamente la bendición de Dios sobre y en nuestras vidas. Diga conmigo, diga, la cosecha la produce Dios. Usted no produce la cosecha. Así pues, el misterio del reino consiste en que no habrá bendición de parte de Dios. No habrá 30, 60 y 100 por uno para nadie que no aprenda a recibir y obedecer su palabra predicada por el hombre o la mujer que Dios colocó al frente.
Me dice entender. ¿Le quedó claro el misterio? Repasemos. Hoy aprendimos 4 lecciones importantes. Primero, entender el misterio de Dios es un regalo divino de su gracia. Segundo, entender este misterio no es para todos, es para los que Dios elige por su gracia. No es para perros ni cerdos, sino para los niños que son sedientos y hambrientos por conocer las cosas de Dios. Este misterio es la base de la conversión y entendimiento de todos los demás principios que rigen el reino de Dios y que se encuentran en las demás parábolas. Y cuarto, el misterio del reino de Dios consiste en la parábola del sembrador. Como recibamos en la iglesia y como obedezcamos su palabra predicada por el pastor, así será nuestra bendición de parte de Dios. Termino. ¿Dónde se da la verdadera guerra espiritual? Aquí. La palabra predicada de Dios tiene 5 enemigos y le voy a predicar de cada uno de ellos. ¿Y usted sabe cuál es el primer enemigo de la palabra predicada? Las aves de los cielos. ¿Y usted sabe quiénes son las aves de los cielos? Satanás y los demonios. ¿Sabe dónde viene Satanás? A pelear con usted. Al culto. Satanás sabe, si logro robarle la palabra predicada, lo tendré neutralizado. Ya. Por eso el mensaje del sábado se titula El misterio del reino de Dios. Cuídate de Satanás. La verdadera guerra espiritual no es gritar como locos, ni reprender al diablo. Es no permitir que Satanás nos robe la palabra. Y esta historia continuará. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Hoy hemos entendido que el entendimiento espiritual del reino del misterio del reino es un regalo. No es para todos, sino para los niños que son sedientos y hambrientos por tu palabra. Es la base de la conversión y del entendimiento de los otros principios. Y consiste en que como tratemos tu palabra predicada, tú nos tratarás a nosotros. Si la recibimos y la obedecemos, tú nos darás cosechas de 30, 60 y 100 por 1. Si no la recibimos y menos obedecemos, no habrá cosechas en nuestras vidas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada oyente. Amén y amén. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Amados hermanos que estuvieron con nosotros en nuestra transmisión, espero haberlos bendecido y edificado. Recuerde, el entendimiento del misterio es un regalo. Es para niños sedientos y hambrientos por él. Es la base de la conversión y de los demás principios del reino. Y consiste en que como usted trate la palabra predicada de Dios en su vida, así Dios lo tratará a usted. Usted no produce la cosecha, Dios la produce en su vida. Dios le bendiga. Lo espero el sábado a las 7 en punto en nuestra transmisión. Feliz noche.